Si ya preparamos los mejillones tigres de forma tradicional con mi madre, ahora nos ponemos manos a la obra para conseguir prepararlo en nuestra freidora de aire, la Cosori Turbo Blaze. Además, ya os digo, con la receta de Mamá Pepi. ¿Te animas? Pues apunta que vamos a comenzar. Hola cocinillas, bienvenidos otro día más a nuestro canal. Soy Inma López y como veis vamos a preparar los mejillones tigres que hicimos con mi madre en el vídeo que os vamos a dejar referenciado por aquí arribita y os vamos a dejar también debajo del vídeo la cajita de información para que no os lo perdáis, pero en freidora de aire. Y en este caso vamos a utilizar la Cosori Turbo Blaze, aunque os daré todos los trucos para hacerlo en cualquiera de las freidoras de aire, que ya sabéis que como hay tantísimas, pues bueno, para todo el mundo vamos a tener el toquecito de tiempo y temperatura para que lo tengáis súper fácil. Los ingredientes los dejaré también debajo del vídeo en la cajita de información, en el primer comentario fijado y también al final del vídeo, como sabéis, en una pantalla. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos mejillones tigres son aproximadamente como unos 50 gramos de mantequilla, un par de cucharadas de aceite, 600 mililitros o gramos de leche y también unos 120 gramos de harina y una pizquita de nuez moscada. ¿Y para los mejillones, mamá? Los mejillones llevan la cebolla, los mejillones, el jamón serrano. Tenemos que tener las conchas de mejillón. Sí, la concha. Y aparte, luego a la bechamel se le echa la bechamel, se le echa un poquito de tabasco. Y un poquito de sal. Un poquito de sal. Y ya estaría. Ya estaría. Bueno, y os recordamos que tenemos que tener también una estación de empanado con harina, huevo y pan rallado, que eso veréis después. Pero los ingredientes básicos de la masa son estos de aquí. Así que venga, adelantar y a trabajar. Y sin más, lo que hacemos, lo que vamos a ponernos ya es con la elaboración, ¿verdad, mamá? Sí, vamos a empezar con la bechamel. Exacto. Nosotros vamos a hacer la bechamel en la Thermomix. Vamos a echar la leche. Venga. Mi madre es que lo hace a ojo, ¿eh? Nosotros vamos a intentar daros las cantidades. Yo lo he hecho más o menos. Un buen trocito de mantequilla. De mantequilla. Échala. La tiramos. Venga. Ahí vamos. Una cucharada de aceite. Una cucharada de aceite. De oliva. Ahora echamos una poquita de sal. Una poquita de sal. Ahora la nuez moscada. Perfecto. Un poquito de nuez moscada para darle un toque. Y ahora ya la harina. Y ahora la harina. La harina la vamos a hacer con el cubilete, que es como mi madre lo hace. Sí. Que hemos visto que son unos 120 gramos de harina, ¿vale? Aproximadamente. Ahora la tapo. Le pongo tiempo. Le pongo 7 minutos, 90 a 90. Velocidad 1. Velocidad 1, vale. Entonces pongo un poquito de aceite. Sí. Vamos a calentar. Un poquito más. Tú los mejillones, como hemos dicho, nosotros ya los teníamos aquí cociditos. Mi madre lo hace, os va a enseñar cómo ella lo hace. Le va a quitar las algas. Le quito las algas a la que tenga y se tenga, que otros no tienen. También se le llama las barbas. Y ya directamente lo trocea. No, ni muy grande ni muy chico. Exacto. Lo dejas ahí, que tú te encuentres el mejillón, que tú lo veas, que tú no digas, aquí hay mejillones, ahí va. Esto ya está calentito. Hemos picado la cebolla muy finita. Para toda que con una picadora, porque lo suyo es que esté chiquitita, que no esté muy grande. Ahora le vamos a echar el mejillón. Lo salteas a fueguecito medio, ¿no? No tampoco fuego muy fuerte, ¿no? Ahí va. Una cosita suave. Nuestra bechamel ya terminó, la tenemos ahí reposando un poquito y ahora ya, nada más que terminemos la preparación ya veis. Esto. Perfecto, dámelo, yo lo recojo. Ahora le vamos a echar, a continuación le vamos a echar el jamoncito. El jamoncito serrano. ¡Qué buena pinta! Vamos a echarle un poquito de tabasco. Ahí, tú la da bien, ¿eh? Y ahora ya tenemos aquí nuestra bechamel. Yo si quieres te la voy a echar. ¿Veis? Es una bechamel densa.
Pues ya con eso, ¿no? Cuidado. Tenemos que quema. ¡Hala! Ahora, ¿ves? Ahora lo removemos bien, ¿no? Ya estoy ya con el calor. Una la bechamel está hecho y esto, la cebolla y los mejillones, esto está ya preparado. Ya, pues ya está hecho, ya lo tenemos. Ahora dejar enfriar. Vale. ¿Ves? Esto, perfecto. Ya me dirás tú. Ahora lo vamos a poner en una fuente, ¿no? Rectangular, ¿no? Sí. Uy. Qué pinta Ahí tiene. Digo, buenísima. Qué pinta. Ya, a partir de aquí, lo que tenemos que esperar a que se deja que se enfríe. Ya está. Y una vez que se enfríe. Y ya podemos después rellenar nuestros mejillones tigre. Pues ya tenemos aquí nuestra masa de mejillones tigre fría. Ya está fría. Ya hemos estado de un día para otro en lo suyo para que coja sabor. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestras conchas con esta masa que tenemos preparada. Y aparte, hemos preparado la estación de empanado, harina, huevo y pan rallado. Entonces vamos a ir rellenando y vamos a ir empanando. Esto se coge un poquito de masa y se pone en la concha, intentando que abarque toda la concha. ¿Ves? Así. Para que esté bien rellenita. Y luego a la hora de empanar, que si quieres voy a ponerme ya a empanar mientras, para que así lo van viendo. Sí, sí. Pues nada, cogemos nuestro mejillón, lo pasamos por un poquito de harina, un poquito, no mucho, así, de toquecito para que se suelte, huevo y el pan rallado. No os preocupéis que las manos acabarán así, simplemente el empanadito. Ya lo tenemos y lo vamos poniendo en la bandeja y así con todo. Ya teniendo nuestros mejillones empanados, lo que vamos a hacer, hemos precalentado en este caso la Turbo Blade a 205 grados durante 4 minutos, tal como ella viene preestablecida. Ya tengo aquí mis mejillones preparados, les vamos a poner una buena pulverización de aceite. Así. Este empanado, a diferencia del que hicimos con mi madre, es doble, ¿vale? Porque de esa manera sabéis que queda mucho mejor. Abrimos la freidora, que está calentita, y vamos a colocar dentro nuestros mejillones en la rejilla. Así. Encendemos y vamos a programar la opción Air Fry, que sabéis que es una de las funciones turbo de la Turbo Blaze. Vamos a subir la temperatura a 210 grados y durante 8 minutos vamos a darle play. Y él solo ya se pone. Así que bueno, 8 minutillos y vemos nuestros mejillones tigres. ¿Cómo huelen los tigres? Dios mío. Qué ricos. Tirurín. Me encanta el sonido. Fijaos qué pinta. Bueno. Pinta buenísima de estos tigres en la freidora de aire. Fijaos. Bueno, voy a ir sacando, ¿eh? Doraditos, huelen rico. Uf, madre mía, madre mía. Os recuerdo que hemos hecho un doble empanado, a diferencia del que hicimos con mi madre, porque aquí es importante que ese doble empanado esté, como el tema de las croquetas, que lo tenemos ahí pendiente. Y fijaos, maravilla, maravilla de tigres que veis por aquí. A ver, si tenéis una freidora de una sola resistencia, la de 5,5, la L501, la de 3,8, cualquiera de esas, precalentáis a 205 durante 5 minutos, ¿vale? Si tenéis Dual Blade o mini horno, podéis hacerlo directamente. Y luego programáis la opción Air Fry. Recomiendo a 200 grados o 205 grados, quizá 205 grados mucho mejor, durante 10 minutos o hasta que veáis que se doran. Si veis que a lo mejor no están a vuestro gusto, le ponéis un minutillo más y así hasta conseguir este dorado tan estupendo, que ayuda mucho también la pulverización de aceite, evidentemente, y para que esté un poquito más crujiente y que no se os vaya el relleno, el doble empanado, súper importante. Haced tic a todas esas cositas, todos esos consejos. Esto está exquisito y está delicioso. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, que os animéis a preparar los tigres
que son una tapa fantástica y además riquísima, y la receta de mi madre es maravillosa, o sea, no sabéis lo ricos que quedan. Palabra de honor, palabra de Miki, y muchísimas gracias por el cariño que nos dais siempre. Os mando 1.000.000 de besos súper apretados y nos vemos en la siguiente receta, como siempre. Hasta la próxima. Ole esos tigres, bueno, riquísimo. ¿Qué pinta, no? Pues sí.